Muy bien, feliz sábado. Es un gozo estar en la casa de Dios. Amén. El Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. El tiempo se está acortando, el tiempo se está terminando y muy pronto nuestra redención vendrá por segunda vez. Nuestro Dios, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios está pronto a venir por cada uno de nosotros. Antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu gran verdad, por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones y cuidado que tú has tenido para nosotros. Señor, que ahora al abrir tu palabra, que este vaso sea usado conforme a tu voluntad y que cada una de las cosas que se digan sea para honra y gloria tuya. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. No todas las citas están en la pantalla. Me gusta escuchar las páginas de la Biblia cuando nosotros la buscamos. Pero hemos estado estudiando de la importancia de conocer a nuestro Dios, de conocer al Padre y al Hijo. Y hemos visto en Juan capítulo 17, versículo 3, la cual nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Dios ha dejado a nuestra disposición su palabra para que nosotros podamos aprender de Él, para que le podamos conocer y para que le podamos entender, para que nuestras vidas sean un vivo reflejo de nuestro Dios. El mundo hoy en día necesita como nunca antes que el pueblo de Dios refleje el carácter del Padre y del Hijo a todo el mundo. El tiempo se está acabando. Cristo viene pronto. Y cada uno de nosotros tenemos que tener una experiencia viva, una experiencia de vida eterna, conociendo al Padre y a Jesucristo, su Hijo, Salvador nuestro. Los invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. Y hoy día el Señor nos ha dejado su palabra y nos ha dado su evangelio para que nosotros aprendamos de Él. Si yo preguntase en esta mañana, ¿cuál es el contexto del evangelio? Muchos dirían Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 en adelante. El mensaje de los tres ángeles. ¿Y por qué digo eso? Porque ahí declara que es el evangelio eterno. Pero yendo más profundamente a esa pregunta, ¿cuál es el contexto del evangelio? Nosotros aprenderemos lo que el Señor desea hacer en nuestros corazones y en la transformación de nuestra mente. Y déjenme mostrarles cuál es el contexto del evangelio. ¿Cuál es el contexto de toda verdad descrita en la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11. ¿Lo tenemos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador. Ese es el contexto del evangelio. El fundamento que es ¿quién?
Cristo Yeshua. Porque cuando nosotros le conocemos a Él, conoceremos al Padre. Y si conocemos al Padre, conoceremos quién es Yeshua HaMashiach, quién es Cristo nuestro Mesías. Y este es el fundamento donde toda verdad está fundada. Este es el fundamento del Evangelio eterno. Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Cuando Cristo mandó a sus discípulos de ir de dos en dos para predicar el Evangelio, ¿ustedes qué creen que ellos fueron a predicar? Vayamos a verlo ahí mismo en este libro de 1 Corintios, pero ahora vamos a ver el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ustedes entienden que cuando se dice no por sabidurías de palabras, porque el hablar como un perico hace vana el poder del plan de salvación. Eso es lo que la palabra de Dios dice aquí. Muchos prefieren hablar y hablar y hablar de su propio razonamiento que antes que hablar de la palabra de Dios. El diablo desea que pongamos la Biblia a un lado y empecemos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No es importante hablar de la palabra de Dios. Noten el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se están perdiendo por falta del conocimiento de ¿quién? Del Padre y de Cristo Yeshua, de Jesucristo. Y para ellos eso es una locura. Es mejor no predicar la palabra de Dios para que ellos vengan. Es lo que el diablo quiere. Para ellos es una locura. Ahí los que están ahí es una locura. Hablan mucho de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Dice, por eso se pierden. Pero a los que se salvan, esto es ¿a quién? A nosotros es poder ¿de quién? De Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él nos ha dado su poder ilimitado para que nosotros seamos salvos. El día de ayer tuvimos una visita en nuestro estudio. Y esta persona declaraba que ha estado por muchos años en diferentes religiones. Y dice, y nunca he aprendido nada. Y por la gracia de Dios, el día de ayer presentamos la palabra de Dios a esta persona. Y esta persona estaba escuchando por primera vez las verdades de la palabra de Dios. Oren por él. Su nombre es Marcelino, que muy pronto va a venir aquí. Y tal vez nos dé hasta un especial de saxofón. Porque el día de ayer sentía el gozo, lo mirábamos en su cara y la sorpresa de ir a la palabra de Dios. Porque dice, por muchos años yo no he aprendido nada. Y él decía, hablan y hablan y hablan, pero nunca van a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder, ¿para qué?
para salvación. Esto es lo que hay que predicar. Miren ahí mismo en este libro, pero ahora vamos a ver el capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de ¿qué? De palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua, Jesucristo, y a este crucificado. No es con nuestro razonamiento, no es el amontonar palabras, sino es predicar ¿qué? La palabra de Dios. Porque este es poder para salvación. Esta es la forma como tú y yo podemos conocer a la verdad, el camino y la vida, que es Cristo Yeshua. Este es el medio en el cual la gente vendrá para aprender de nuestro Salvador, el Salvador que viene muy pronto. Quita esto. ¿Y qué sucederá con el pueblo de Dios? La palabra de Dios dice que el pueblo perecerá. El pueblo se perderá. Dios me libre de usar vanas palabras y no usar la palabra de Dios. El evangelio tiene 3 fases. Y estas 3 fases es primeramente lo que es el evangelio, los frutos del evangelio y la esperanza del evangelio. Son 3 cosas que van unidas, pero cada una de ellas son distintas. ¿Por qué? Porque lleva una secuencia de que cuando tú aprendes el evangelio conforme aún escrito está, los frutos del evangelio serán puestos por nuestro Dios en nuestras vidas para reflejarlo a todo el mundo, y entonces tendremos la esperanza de salvación en Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Y esas son las 3 fases del evangelio. Y ahorita estoy yendo a explicar un poco acerca del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice lo que es el evangelio. Miren en el lenguaje original lo que significa evangelio. Evangelión en griego significa un buen mensaje. A good message. Eso es lo que significa el evangelio. Un buen mensaje basado en ¿qué? En lo que yo creo. En la palabra de Dios. Un buen mensaje que el cielo trae a través de la palabra de Dios para nuestras vidas, porque este es poder para salvación. El mundo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Hermanos, es tiempo de que nosotros miremos hacia abajo, como nuestro hermano Dante lo explicó. Miremos abajo y veamos y escudriñemos las Escrituras por nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que nos guiemos conforme aún escrito está. Que velemos, que oremos, que ayunemos. Oh, hermanos, la honra y la gloria sea para Dios. Pero cuando usted ayuna, su mente se despeja y entiende más claramente la palabra de Dios y escucha en una forma más nítida lo que el Señor desea decirle.
Y lo digo por experiencia. Si no, pruébelo. El Señor desea darnos salvación, pero el Señor desea que nosotros vayamos a buscar su poder. Un poder que ilimitado, que está disponible para cada uno de nosotros. El mismo poder que Cristo, Yeshua, usó cuando estuvo aquí en la tierra, es el mismo poder que nosotros tenemos a nuestra disposición. La palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos que el Evangelio es un buen mensaje, es para darnos libertad y salvación. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23? Porque todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Hemos visto en estudios anteriores que la gloria de Dios es el carácter de nuestro Salvador. Y todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si hemos pecado, existe una maldición que nos dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero gloria a Dios por la segunda parte del texto. Porque nos dice, pero más la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Yeshua, nuestro Salvador. ¿Notaron que dice la palabra de Dios en quién? En Él. Cuando tú le conoces a Él, entonces tú obtienes la salvación. Y el Señor desea restaurar, redimir todo lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que nosotros vimos en esta mañana? En Lucas 21. No tienen que ir ahí. Dante lo tocó. Cuando dice, levantad nuestra mirada y ve que nuestra redención está ¿qué? Cerca más de lo que tú te imaginas. Redimirnos, redención, Salvador, disponible para cada uno de nosotros. Y el Señor desea que su pueblo crezca, que se madure espiritualmente y que pongamos el énfasis donde debe de ir. No en las cosas del mundo, sino en ¿qué? En Cristo, su palabra. Si nosotros tan solamente basáramos nuestra vida en un escrito está, no habría discusión alguna. No habría diferencia. Sino que cada uno de nosotros nos guiaremos en un escrito está. Aquí está el poder. El diablo quiere que caminemos y nos alejemos del poder. Ahora, déjenme darles una aclaración. El plan de salvación lo hace nuestro Dios. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Nada. Y déjenme darles un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando un pecador tomaba un corderito? Lo llevaba en sus brazos, lo había criado. Y ese corderito, dice en Levíticos capítulo 1, dice que ese corderito tenía que ser sin mancha y sin defecto. Y llegaba ante el sacerdote. Ahora déjenme preguntarles. Llegaba el pecador con el cordero delante del sumo sacerdote. ¿Quién era el que era examinado? ¿El cordero o el pecador? A ver, ayúdeme. ¿Quién era el que era examinado? El cordero, no el pecador. El cordero, la ofrenda era inspeccionada
para asegurarse de que era una ofrenda ¿qué? Perfecta, completa, sin mancha y sin defecto. Cuando era examinada la ofrenda, se le regresaba ¿qué? Al pecador. ¿Qué quiere decir eso? La unión del poder de Dios con la humanidad de nosotros. Entonces el pecador llevaba al cordero, tomaba un cuchillo y ¿qué hacía con ese cordero? Lo degollaba, lo partía y se lo volvía a dar ¿a quién? ¿A quién se lo volvía a dar? Al sumo sacerdote. ¿Y qué pasaba con el pecador? El pecador salía sin pecado, porque había tenido la confianza plena, completa y la seguridad que el sacrificio del cordero iba a limpiarlo ¿de qué? De todo pecado. El sacrificio era lo que daba el poder del perdón y de salvación, no el pecador. El pecador iba por fe, confiando plenamente en el sacrificio. ¿Y quién era ese sacrificio? Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice ahí? Cuando se acercó Yeshua, Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Cristo Yeshua es el Cordero. ¿Lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Juan 1:29. El Cordero es el que da la salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Juan 1:29. Miren ahí mismo en Juan capítulo 3 versículo 17. En Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos dice lo siguiente, 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Somos salvos por quién? Por él. Por el sacrificio, por el Cordero. Pero nosotros tenemos que ejercer la fe, la confianza plena, segura en el sacrificio de que Él nos puede salvar plenamente, completamente de todos nuestros pecados. Y a eso se le llama la fe de Yeshua. A eso se le llama la fe de Jesús, la fe de Cristo. Cuando usted confía plenamente en el sacrificio. ¿Me están siguiendo? I was going to mention how wonderful God makes things for us to understand that lamb was a perfect lamb. It was their pet. Dios nos muestra en una forma sencilla y amplia todo lo que Él quiere de hacer por nosotros. Ese cordero vino a ser una mascota para la persona. So God intended for us to feel that separation that was going to have to take place. Dios deseaba que nosotros también sintiéramos esa separación que Él experimentó. The same separation that took place with him and the Father Lo que Él experimentó de separarse del Padre was meant for us to understand when we es también para que nosotros lo entendemos de la separación de ese pequeño animal. even today, for us today. Hoy mismo también. Por eso la importancia, el énfasis está en el Cordero. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer nada para ser salvo.
Su dinero de nada sirve. Sus posesiones de nada sirve. Es en Él. En Él. Y Él en nosotros, lo cual recibimos salvación de Él. Cuán grande y maravilloso es el amor de nuestro Dios. Que en Él se ofreció a sí mismo para darnos salvación. Salvación eterna. La muerte, precisamente, eso es. Todo lo que está muriendo porque hubo una separación entre Dios y su creación. Así es. Así está, por esa razón. Miren lo que dice en Romanos 5:18. En Romanos 5:18, Romanos 5:18, la palabra de Dios nos explica un poco más de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Romanos 5:18, la palabra de Dios nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Cristo, nosotros podemos tener vida. Por uno. Pero eso tiene que ser, ¿qué? Una realidad en tu vida. Muchos dicen, no tienes nada que hacer. El pecador llevaba, mataba y lo volvía a entregar al sumo sacerdote. Eso no es hacer nada. Usted tiene que confiar plenamente y caminar con Cristo, vivir con Cristo y que Él viva en usted, para que usted pueda experimentar la salvación, el evangelio de Dios en su vida. Para eso Él vino. Y esto se describe como la justicia ¿de quién? De Cristo Yeshua. Su righteousness. The righteousness of Christ. La justicia de Cristo. Lo que es perfecto delante de Él. Veamos la descripción de la justicia de Yeshua. La justicia de Cristo. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Aquí lo tengo en la pantalla, en inglés y en español. Isaías 64, 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 64, 6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias son como trapos ¿de qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En pocas palabras, la palabra de Dios dice que tu justicia y mi justicia vienen a ser ¿qué? Perecederas. Como una hoja que cae, se seca y muere. Viene el viento y se la lleva. Y de nada sirven. Es algo, en el original quiere decir algo asqueroso, apestoso. Todo lo que nosotros hacemos. Por eso lo que leímos en Romanos 5:18 es que por medio de su justicia nosotros tenemos ¿qué? Vida. ¿Quedó claro este punto? Porque necesitamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está descrita en Jeremías 23, 6. Y Jeremías 23, 6, la palabra de Dios nos dice: ¿quién es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia muchos la malentienden como por gracia. La gracia es el regalo inmerecido de perdón, pero la justicia es lo que transforma la vida del cristiano, lo que da vida y lo que da sentido
en seguir a nuestro Salvador. La justicia de Dios transforma. La gracia perdona. Pero la justicia de Dios viene a ser una realidad en el pecador para ser un reflejo vivo del carácter de nuestro Salvador. Miren lo que dice en el versículo 6. Aquí lo tienen en la pantalla. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Usted sabe que la palabra de Dios, cuando habla acerca del nombre, el nombre es reflejo de su carácter. En el libro de Proverbios dice que detrás de todo nombre es un reflejo del carácter. Y el nombre es Jehová, Yah, Elohim, el Creador, justicia ¿qué? Nuestra. Oh, gloria a Dios, porque Él es mi justicia. Y cuando el enemigo mira que nosotros vivimos conforme a la justicia de Dios, porque la tenemos en nuestra vida y la reflejamos, ¿qué es lo que hará el enemigo contra nosotros? ¿Qué es lo que hará? Nada. ¿Por qué? Porque la justicia morará en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? El Señor desea que nosotros experimentemos su justicia. ¿Y cómo nosotros obtenemos su justicia? ¿Cómo nosotros podemos entrar en ese pacto que el Señor desea hacer con cada uno de nosotros? ¿Usted sabe quiénes son los únicos que van a entrar por las puertas del reino de los cielos? ¿Cuál es la característica de todos los que van a entrar en la Nueva Jerusalén, en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que tendrán en su vida? El carácter. Miren, vamos a verlo. Vamos a verlo en Isaías 26:2. Isaías 26:2. Manuelito. Isaías 26:2. ¿Qué es lo que dice en Isaías 26:2? ¿Lo tenemos? Miren quiénes son los únicos que van a ser salvos. Dice, abrid las puertas y entrará la gente ¿qué? La gente ¿qué? Justa. ¿Qué significa la gente justa? Que tendrán la justicia de Dios, que es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Y son los únicos que entrarán, aquellos que son justos, guardadores de ¿qué? ¿Guardadores de qué? De la verdad. ¿Qué guardarán? Lo que el enemigo quiere destruir. La palabra de Dios, su Torah, su ley. Por eso el enemigo tiene un odio de que tú y yo dediquemos tiempo en aprender de la justicia de Dios, para que la justicia de Dios no sea una realidad en nuestros corazones. Por eso el hermano que nos acompañó ayer, que decía, tengo muchos años, y es una persona adulta, y no he aprendido nada de Dios, no sé ni orar, decía. Quiero aprender a orar, quiero aprender de Dios. Y por muchos años he ido y no he aprendido nada. Gloria a Dios. Y él llegó ahí en contestación a una oración. Porque él oró para que él sea guiado a la verdad. ¿Y sabe qué? ¿A quién guió al concluir su oración? Mandó a Manuelito y reflejó el carácter, la justicia de Dios. Y él mismo lo dijo, Dios contestó la oración. Al terminar yo de pedirle a Dios, el Señor me trajo la contestación. Y gloria a Dios. Así es como la justicia de Dios que trabaja.
para traer a la gente al conocimiento de la verdad, para que vivan conforme a un escrito está. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. Y la justicia tiene que morar ¿en dónde? En nuestros corazones. Miren lo que dice Isaías 51. De este tipo de gente que solamente entrarán en las mansiones celestiales. Isaías 51, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Alzad a los cielos vuestros ojos. Lo que estábamos estudiando en la mañana. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Mi justicia, ¿qué dice? No perecerá. Oídme los que conocéis, ¿qué cosa? Justicia. Pueblo en cuyo corazón está, ¿qué cosa? Su ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Oh hermanos, los únicos, el pueblo que entrará por las puertas del Edén, de la Nueva Jerusalén, del cielo, son gente justa y son gente que obedece la ley de Dios, que la justicia mora en sus corazones. Y si usted vive siendo leal a Él, dice que usted no tendrá temor alguno. No tendrá temor alguno de lo que suceda a su alrededor. ¿Por qué? Porque la justicia vivirá en su corazón, en su mente. Y usted será guiado por Él. Por eso en Salmo 119, 60 dice, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Hermanos, necesitamos que la realidad de Dios, que Cristo Jesús sea una realidad en nuestras vidas. Miren en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y déjenme orar nuevamente. Querido Señor, sigue guiando nuestras mentes a tu palabra, para que podamos aprender más de ti y podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Estamos hablando de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo, Yeshua. Y dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos paz, tenemos salvación y somos justificados solamente ¿por quién? Por nuestra justicia. Cristo, Yeshua, nuestro Salvador. Miren ahora en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando usted y yo venimos al conocimiento del Evangelio y nosotros obtenemos la justicia que es Cristo, Yeshua, y vive en nosotros, miren lo que dice aquí el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo de ¿qué cosa? Del Evangelio. Eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir conforme ¿a qué? Al Evangelio. Conocemos el Evangelio. Y recuerden que el Evangelio tiene tres fases. La primera es en sí lo que significa el Evangelio.
los frutos del Evangelio y la esperanza del Evangelio. Yo no voy a tener tiempo de explicar cada una de ellas. Pero si tenemos otra oportunidad, vamos a ver las otras fases que nos falten o de hoy día. Pero mire lo que dice: porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora mire lo que sucede cuando usted vive conforme al Evangelio. Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? ¿Cuál es el fruto del Evangelio? El carácter de Dios en nuestras vidas, que se reflejan de adentro hacia ¿qué? Hacia afuera. Para que el mundo mire en nosotros que ya no vivo yo, mas vive Cristo Yeshua en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿Lo vivimos en qué? En la fe en Cristo Yeshua nuestro Salvador. ¿Me están siguiendo? Y sigue diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Hermanos, por eso el diablo quiere quitar ¿qué? La palabra de Dios. Quiere manipular el Evangelio. Que el Evangelio sea bajado al mundo, en vez de ser levantado para la honra y la gloria de Dios. Porque Él sabe que el momento en que bajemos el Evangelio a la mundanalidad, el pueblo perecerá. ¿Y saben cómo se revela la justicia? ¿Cómo se revela la justicia de Cristo? Miren, vamos a verlo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Miren cómo se revela la justicia de Dios. Por eso el pueblo de Dios que entrará a la Nueva Jerusalén será un pueblo justo, un pueblo leal que guardará los mandamientos de Dios, tendrán la fe de Jesús y tendrán el testimonio de Cristo. Miren lo que dice aquí: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por qué cosa? ¿Por qué cosa? ¿Quién testifica de la justicia de Dios? La ley de Dios y ¿qué? Y los profetas. ¿Ustedes recuerdan los dos grandes mandamientos de la palabra de Dios? Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y de esto, ¿qué dice? Depende toda la ley y ¿qué? Y los profetas. Y estaba haciendo referencia a ¿qué? A los 10 mandamientos de Dios. Porque la ley testifica del carácter de nuestro Salvador. Los profetas testifican de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada, útil ¿para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, ¿en qué cosa? En justicia. Por eso todos los profetas hablaron de la justicia de Dios. ¿Me están siguiendo? Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el plan de redención. Ese es el plan de salvación. De ahí se deriva el Evangelio eterno. ¿O acaso ustedes no han escuchado lo que el Espíritu de profecía dice? Que el mensaje de los 3 ángeles es, ¿qué cosa? La justicia de Dios. En variedad. No podemos perder el contexto del Evangelio. ¿Qué es quién? Nuestra justicia, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra esperanza de gloria. Que Él viva en nuestros corazones. Y entre más rápido nos demos cuenta
de que somos pecadores y que Cristo no ha venido a morir en nuestro corazón, seremos movidos lo más rápido posible a ir al conocimiento de la justicia de Cristo Yeshua, nuestro Salvador. ¿Y iremos a qué? A obtener las bendiciones. Iremos a obtener el poder inmensurable que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Y el Señor desea que nosotros le arrebatemos sus bendiciones. Que las tomemos. Y el Señor vendrá y dice que Él pondrá sus frutos. Su fruto, porque es un fruto que se deriva 9. Y ese fruto del Señor, nosotros no lo vamos y agarramos. El Señor lo crea, lo recrea en nuestras vidas para ser un ejemplo vivo a todo el mundo de que Él es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor en el gozo. Amor en la paciencia. Amor en la paz. Amor en la bondad. Amor en la mansedumbre. Amor en la templanza. Amor en el dominio propio. Amor en la fe. Hermanos, de esto se deriva la ley y los profetas. El que tiene esto, la ley nunca le acusará. ¿Por qué? Porque la justicia vivirá en su corazón. Porque usted vivirá conforme al Salvador, conforme a su palabra. Hermanos, necesitamos, miren ahí en Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Dejemos de idear, de razonar en cosas que el mundo o el razonamiento propio quieren decirnos que hagamos. El plan de salvación está descrito en la palabra de Dios. Él es nuestra justicia. Y mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 4 del libro de Romanos. Mas al que no obra, noten, usted no tiene que obrar, usted tiene que ir por fe. Si no cree, fe en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Cristo, Yeshua. Su fe le es contada por justicia. Su fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Él, en el sacrificio. El que es examinado y que ha sido perfecto y sin ningún defecto y que ha muerto para que nosotros seamos llamados ¿qué? Justos, sin pecado, sinless en inglés, que no habrá pecado alguno. ¿Por qué? Porque el sacrificio vino a ser una realidad y ahora mora la justicia que es Él mismo en nuestros corazones. Y hermanos, y el gozo vendrá a su vida. La paz usted la gozará aunque esté rodeado de la oscuridad, pero usted será una luz en donde la oscuridad será disipada. Mi hermano compartió una ilustración muy buena, mi hermano John, donde no me olvido y ahorita me vino a la mente y la voy a compartir con ustedes. Hay dos ciudades. Una ciudad está toda limpia y solamente hay un demonio dando vuelta alrededor de la ciudad. Pero hay otra ciudad donde solamente hay una luz, pero todos los demonios están alrededor de la ciudad. Para muchos, esta ciudad que está llena de demonios, dirán, esta ciudad está perdida. Mejor se van a la otra. Pero usted sabe que cuando usted tiene la justicia de Dios, todos los demonios vienen tratando de ¿qué? De desviarlo de la atención, de la importancia de la palabra de Dios y del conocimiento de la justicia. Aquellos que están perdidos solamente necesitan un demonio para seguir perdidos.
Y el diablo tratará de ¿qué? De quitar la palabra de Dios. No prediquemos mucho. No mencionemos. No hagamos. No digamos. ¿Por qué? Porque cuando la justicia está dentro de nosotros, ¿quién contra nosotros? Los demonios están alrededor, pero no están adentro. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que mora en nosotros? La justicia. ¿Y la justicia es quién? Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Ahora, el pecado tiene hay un problema del pecado que son 3 fases. 3 fases. Y déjeme mostrarle las 3 fases del pecado. Las 3 fases del pecado, la primera es que la transgresión de la ley y el juicio. No voy a tocar todos esos temas, esos textos. Si quieren, tómenle una foto o vayan después a ver el video para que usted los estudie. Dice la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La palabra de Dios nos dice que nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 12 al 24 dice que seremos juzgados ¿por qué? Por la ley de Dios. Porque la ley de Dios testifica, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Pero nosotros transgredimos la ley y seremos presentados al juicio. Esa es la primera fase del pecado. La segunda fase es la naturaleza. Tenemos una naturaleza carnal que tiene que ser salvada y convertida a una naturaleza ¿qué? Espiritual. Todo verdadero adorador tiene que adorar ¿qué? En espíritu y en verdad. Y la tercera, que es la más difícil, la corrupción, la crueldad, la angustia y el dolor del pecado. Esas son las 3 fases del pecado. A veces solamente mencionamos la primera. Pero usted sabe cómo usted puede librar la tercera. ¿Cómo usted puede librar la crueldad de las consecuencias del pecado? ¿Cómo usted puede librar el dolor del pecado en su vida? ¿Usted sabe cómo? Miren, vamos a ver lo que sucedió con Pablo. Vamos a ver Hechos. O antes de ir a Hechos, vamos a ver Romanos 8:18. Vamos a adelantarle, Manuelito, pero vamos a adelantar unos, hasta Romanos 8:18. Dale. Otro. Ahí. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 8:18? Mire, porque la tercera fase del pecado es sufrir la crueldad, el dolor, la angustia de ¿qué? Del pecado, las consecuencias del pecado. En Romanos 8:18 nos dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que todos sufriremos las consecuencias de ¿qué? Del pecado. La angustia, la crueldad, lo horrible del pecado, muchos de nosotros la sufriremos. Pero la gloria venidera es mucho mayor. La recompensa es más hermosa y más grandiosa que las consecuencias del pecado. Ahora, ¿cómo usted libra la angustia, la crueldad, el dolor del pecado? Ahora sí vayamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y vamos a ver del versículo 22 en adelante. Hechos, capítulo 20, versículo 22 en adelante.
¿Lo tenemos? Aquí está hablando ¿quién? Pablo. Y Pablo dice lo siguiente: ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, él sabía que tal vez iba a sufrir en Jerusalén. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y ¿qué más? Y tribulaciones. Ahora miren la respuesta de Pablo. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que experimentar para librar la crueldad del pecado, el dolor y la angustia y la depresión que el pecado produce. Noten el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Qué sucedía con Pablo? Él ya no pensaba en quién, en él, sino que ahora ¿qué? ¿Quién vivía en él? Cristo. Y decía, porque yo tengo a Cristo, me he olvidado de mí. Y ahora hago ¿qué? La obra que el Señor me ha encomendado. ¿Sufriré prisión? Gloria a Dios. ¿Sufriré pena? Gloria a Dios. ¿Sufriré penurias, tribulaciones? Gloria a Dios. Pero ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Cristo, Yeshua, nuestra justicia, en mi corazón. Así nosotros libraremos de la crueldad del pecado. Y yo sé que el pecado, las consecuencias del pecado, son dolorosas. El sacrificio tenía que pasar ¿por qué? Por fuego. ¿Y el fuego qué? Duele. Purifica. Y tú y yo también tenemos que pasar por fuego. Pero cuando nosotros permitimos que la justicia viva en nosotros, hermanos, la victoria está ganada. Seguiremos a la meta. Predicaremos el Evangelio con poder. No prestaremos atención a nada de lo que nos rodea. Nada podrá afectarnos porque la justicia vive ¿en dónde? En nuestros corazones. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Aquí lo tengo en la pantalla. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo Yeshua. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y nos resucitó a qué? A una nueva vida. Lo que estudiamos hace ¿cuántos sábados? 2 sábados atrás. 2 o 3 sábados atrás. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Cristo, Yeshua, Jesús, nuestro Salvador. ¿Y usted sabe cuáles son esos lugares celestiales? Miren lo que dice en Apocalipsis 3:21. En Apocalipsis 3:21, miren dónde nos permitirá que nosotros nos sentemos en el reino de los cielos. En Apocalipsis 3, versículo 21 dice lo siguiente: al que ¿qué? Al que venciere. ¿Cómo usted puede vencer? Con la justicia de Cristo. Cristo morando en su corazón. Yeshua siendo el primero, el segundo y el último en su vida. Y dice, al que venciere,
le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Así como yo he vencido. ¿Quién nos ha dado el ejemplo de victoria? Cristo, Yeshua, nuestra justicia. Y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? En su trono. ¿No es maravilloso lo que el Señor desea hacer? ¿No es maravilloso lo que el Evangelio declara a cada uno de nosotros? La importancia de permitir que Cristo more en nuestras vidas, que Él transforme nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, para que cada una de las cosas que nosotros tenemos sea un reflejo vivo de la vida de nuestra justicia, que es Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Y cuando eso sea una realidad en nuestras vidas, ya no viviremos más para nosotros, sino ahora Cristo mora en nosotros, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en la justicia que es Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Toda decisión que usted tome será basada en un escrito está. Toda. Es que yo pienso, no. Usted dejará de pensar por sí solo. Usted pensará en lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque su mente ahora será la mente ¿de quién? De la justicia, Cristo Jesús. Usted podrá reaccionar de la forma correcta ante toda circunstancia. ¿Por qué? Porque así como reaccionó Cristo Yeshua en todo, nosotros viviremos conforme a su ejemplo, a su palabra. Ah, mi hermano, qué poder tan grande tendremos en cada uno de nosotros cuando realmente reflejemos el carácter de Cristo. Cuando la justicia de Dios mora en nuestro ser. Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarnos de nuestro sueño, porque nuestra redención está más cerca de lo que nos imaginamos. Si el Señor nos manda al descanso, que nos agarre Él viviendo en nuestras vidas, siendo Él nuestra justicia, porque los únicos que entrarán en el reino de los cielos serán los justos y los leales a la palabra de Dios. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Qué estás haciendo tú? Como dijo Dante, ¿qué estamos haciendo? Cristo viene pronto y ponemos énfasis en las cosas más insignificantes. Pongamos la atención y el énfasis en las cosas más importantes, y las cosas insignificantes se desaparecerán. Yo te quiero hacer una invitación hoy en día. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios y tu justicia, ve a Él. Toma la decisión. Entrégate completamente a Él. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Si le puede ayudar a vos, porque ahí no está la página, no sé la página. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. 1:15. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos que la redención está más cerca de lo que creemos? Dice, el tiempo sea ¿qué? ¿Sea qué? Cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Arrepentíos y convertíos, bautizándonos en el nombre de Cristo Yeshua nuestro Señor, creyendo en su palabra, guiándonos completamente en Él. Porque nuestra redención está más cerca de lo que nos imaginamos. No claudiques, no estés entre dos pensamientos, donde tú estás diciendo me entrego o no me entrego. Hoy día estamos vivos, mañana no sabemos. Las bendiciones de Dios están delante de nosotros. Su poder inmensurable está delante de nosotros. Su justificación está delante de nosotros. Su amor y su misericordia está delante de nosotros. ¿Hasta cuándo tomarás una decisión? Deja las cosas del mundo. Pídele al Señor que te quite lo carnal, lo mundano, y que te convierta a lo espiritual, viviendo conforme a ¿qué? A su verdad. Toma la decisión. No demores más. Y lo estoy diciendo a todos, porque por mucho tiempo un servidor ha perdido mucho tiempo. Y ahora que quiero saber más, parece que los tiempos se acortaron. ¿O no es así? Perdemos tanto tiempo en otras cosas donde no aprendemos de la justicia de Dios. Dediquemos tiempo en conocer la justicia de Dios, que es nuestra salvación y vida eterna. Decide de una vez por todas. Querido Señor, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Gracias por explicar tu evangelio en una forma sencilla, en una forma donde cada uno de nosotros podemos entenderla. Y hoy día queremos ser movidos individualmente para arrebatar esa bendición de tu justicia. Que tu justicia pueda morar en nuestros corazones y que nuestras vidas sean un reflejo vivo de tu carácter. Perdónanos si te hemos ofendido. Límpianos, purifícanos, vacíanos para que tú nos puedas llenar de tu Espíritu Santo. Para que nuestras vidas sean continua alabanza y honor y gloria a ti, Señor. Guiándonos completamente en tu palabra, viviendo conforme a lo que tú nos has mostrado. Permite que en nuestras vidas haya el amor para ir y predicar este evangelio a todos aquellos que no te conocen. Toda palabra, todo libro, toda revista que se ha dado, Señor, que tú la uses y que pongas tu bendición para que la gente aprenda de ti, la justicia nuestra, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por traernos a este lugar y escuchar tu palabra. Que cada uno de nosotros tomemos decisiones de vida eterna, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros familiares puedan ver en nosotros el reflejo vivo de tu carácter y que ellos puedan venir a tus pies entregando nuevamente sus vidas. Guíanos en todo. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.